Hola, mi nombre es Francisco Mateo y yo seré su guía en el módulo de hoy de construcción sustentable. Como lo han visto en los otros cursos, el objetivo general del curso en sí es entregar conocimientos prácticos y nuevas herramientas relacionadas a la construcción sustentable para la aplicación en nuevas líneas de trabajo relacionadas a la eficiencia energética. El curso cuenta de 5 módulos y en este módulo vamos a tratar el tema de la evaluación económica. ¿Qué esperamos de este módulo? De este módulo esperamos que les podamos entregar herramientas para la evaluación económica de los proyectos de construcción sustentable, los que les permitan entregar la información necesaria al cliente de los beneficios que tendría aplicar sustentabilidad. Para esto esperamos repasar de manera muy breve y muy resumida los conceptos de evaluación económica, la metodología para realizar una evaluación económica y el ejemplo. Y donde en el ejemplo va a ser donde nos vamos a detener por un mayor tiempo y ahí vamos a seguir paso a paso cómo realizar una evaluación económica. La evaluación económica, ¿qué es una evaluación económica? Y la evaluación económica nos indica qué rentabilidad tendrá un proyecto, en este caso de eficiencia energética, cómo lo puede ser la implementación de aislación térmica, cambiar las ventanas, cambiar luminarias, artefactos sanitarios, equipos de climatización y cualquier cosa que finalmente nos permita mejorar el rendimiento y comportamiento energético del edificio. La herramienta más utilizada para realizar evaluaciones económicas se conoce como flujo de caja y corresponde a un reporte de ingresos e egresos en un determinado tiempo para al final obtener un saldo final y comparar ese saldo si no es rentable o lo es realizar la inversión. Para esto necesitamos conocer algunos conceptos donde el primero y uno de los más importantes es el horizonte de evaluación, el cual corresponde al periodo en el que se va a evaluar el proyecto. En construcción suelen utilizarse periodos de entre 10 a 20 años. La selección de este periodo es súper importante ya que podría cambiar la conclusión de nuestro estudio. Por ejemplo, un proyecto que no sea rentable a 10 años puede ser rentable a 20 años. Eso nos da un poco más de margen para ver cuándo se recupera la inversión. El segundo son los costos de operación que hacen referencia, como su nombre lo dice, a la operación del edificio en sí. Aquí podemos encontrar costos como iluminación, climatización, ya sea calefacción o refrigeración, agua potable, eh, mm, alcantarillado, entre otros, que tengan que ver con la operación y que tengan que ver con la energía del edificio. Energía y sustentabilidad. Los costos de mantención son los costos asociados a la mantención del edificio y los equipos y artefactos activos que éste posee. Por ejemplo, cuando se realiza una mantención del aire acondicionado, cuando se le realiza una mantención a la fachada del edificio, todos los costos que sean para aumentar la vida útil que está teniendo ya sea una solución constructiva o ya sea está teniendo un equipo. Y los costos de reposición corresponden a costos de reemplazo de equipos, artefactos y elementos constructivos desgastados. O sea, la diferencia entre mantención y reposición es que mantención estamos tratando de arreglar, de reparar algo que todavía tenemos y reposición significa que lo vamos a cambiar netamente. Solamente va a contar como costo de reposición cuando lo cambiamos por un equipo similar, si lo cambiamos por uno mejor o le damos una mejor y este aún el que vamos a cambiar aún no termina con su vida útil o no necesita ser cambiado por temas de reparaciones o de que ya simplemente no funciona, debemos tomarlo como una inversión. También en conceptos de evaluación económica tenemos el valor actual neto, que corresponde al valor presente de los flujos de caja netos, ingresos, egresos, o sea, los ingresos menos los egresos, originados por una inversión, y ahí podemos ver la fórmula, donde es la sumatoria de todos los valores totales de los años, dividido por 1 más una tasa elevado al año, menos la inversión. Este valor se calcula de esta manera porque esto es para traer todos los flujos futuros, o sea, los costos futuros en este caso, a valor presente, ya que el dinero vale más hoy
que mañana, por la inflación, y un montón de conceptos económicos que hacen que el dinero tenga más valor hoy, más poder adquisitivo hoy que mañana. La tasa de descuento, como ven, es una parte importante para el BAN, y también una tasa de descuento nos puede cambiar lo que esperamos de un proyecto. Es un indicador financiero que se aplica para determinar el valor actual de futuros ingresos. Tradicionalmente se calcula con una metodología que se llama CAPM, pero para proyectos de eficiencia energética normalmente se usa un valor del 10%. Esta metodología CAPM tiene bastantes inputs y uno de ellos es el riesgo de la industria, la seguridad de la empresa. Entonces, entre más precisa sea la tasa de descuento, mejor va a ser la evaluación de proyectos, más confiable. Ahora, obtener esos valores es complejo, no es trivial obtener la tasa de riesgo de una industria o la tasa de riesgo, si quieres ser aún más específico, de una empresa. Y como dije en un principio, este valor es súper importante ya que nos puede cambiar la conclusión de un estudio. Por ejemplo, aquí en el gráfico podemos notar cómo el VAN va creciendo o disminuyendo dependiendo de la tasa que se seleccione. O sea, a menor tasa el VAN se va haciendo más alto, a mayor tasa se va a hacer más lento. ¿Esto qué quiere decir? Si podemos coordinarnos y hacer un encaje con lo que dije anteriormente, que esto tenía que ver con la tasa de riesgo, entonces, claro, a menor riesgo tenemos mayor VAN, que es una cosa bastante lógica. Y por último, los conceptos que vamos a ver, tenemos el periodo de recuperación de la inversión, que corresponde al periodo de tiempo en donde se recupera la inversión a valor actual. Esto no tiene una fórmula, ya que es cuando por primera vez obtenemos un flujo positivo acumulado, o sea, cuando ya ya la inversión que se realizó en un principio se recuperó y ahora empezamos a obtener flujos positivos. Una posible metodología para realizar una evaluación económica de eficiencia energética sería la siguiente, que primero sería estimar la demanda energética del edificio de referencia. Esto lo podemos hacer de distintas maneras. La primera es realizar una simulación energética bien hecha que nos permita obtener una demanda y un consumo energético bastante acercado a la realidad. La segunda sería conocer cuánto tiempo vamos a tener encendidos los equipos de climatización, los equipos de iluminación, etcétera. Cuál es la potencia de consumo de nuestros equipos y así multiplicar y obtener al final un consumo final. Este punto puede ser intercambiable con el siguiente, o sea, no importa cuál sea el primero o después, que es la estimación de los precios energéticos unitarios, donde podríamos calcular cuál es el precio del kilowatt hora, cuál es el precio del metro cúbico agua, cuál es el precio del metro cúbico gas, etcétera, entre todos los consumos energéticos. Puede ser kilowatt hora de gas en caso de caldera, kilowatt hora eléctrico, kilowatt hora diésel, que no sería lo más recomendado si estamos hablando de sustentabilidad. Pero es importante obtener cuánto vale cada unidad de energía que estamos consumiendo. Luego, realizar las propuestas para la eficiencia energética para nuestro edificio, costear estas propuestas de eficiencia energética y al final comparar los flujos entre el edificio base y el edificio con eficiencia energética. Esto quiere decir comparar al final los costos que tenía el edificio base versus los costos que tiene el edificio mejorado. Luego de que tenemos todo eso y para poder comparar, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero elaboramos un flujo de caja del edificio de referencia. Luego elaboramos un flujo de caja con el edificio con eficiencia energética. Luego elaboramos el flujo incremental del proyecto, que es la diferencia que existe entre el proyecto con eficiencia energética menos el proyecto de referencia para finalmente calcular los indicadores. Y ahora vamos a ver el ejemplo con el cual vamos a aplicar los conceptos mencionados anteriormente, las fórmulas mencionadas anteriormente, y vamos a ver realmente cómo se realiza un proceso de evaluación económica de eficiencia energética en edificios.
Voy con el ejemplo. Un proyecto de licitación de reposición de un edificio en la comuna de Talca que exige cumplir con certificación CES requiere de una evaluación de las medidas de eficiencia energética implementadas. Después de realizar las simulaciones energéticas, usted posee los siguientes datos para realizar la evaluación económica. La superficie de muros del edificio es de 166 metros cuadrados. La superficie de ventanas del edificio es de 29,59 metros cuadrados. El edificio de referencia utiliza un sistema de climatización eléctrico que posee un ER de 2,8 y un COP de 1 con un costo de 4.412.547 pesos. El edificio de referencia utiliza un sistema de climatización eléctrico que posee un ER de 3,6 y un COP de 3,4 con un costo de 9.231.743 pesos. El edificio de referencia no posee aislación térmica en sus muros. El edificio mejorado posee como aislación térmica un sistema AVES de 50 milímetros de espesor con un costo de 2.954 pesos por metro cuadrado. El del edificio de referencia posee ventanas de vidrio simple con un costo de 23.596 pesos por metro cuadrado. El edificio mejorado posee ventanas DVH con un costo de 63.990 pesos por metro cuadrado. Tanto cubierta como piso en contacto con el terreno, piso ventilado, poseen la misma materialidad para el edificio de referencia y el edificio mejorado. El consumo energético en refrigeración para el edificio de referencia es de 1.411 kWh al año y su consumo de calefacción es de 4.751 kWh al año. El consumo energético en refrigeración para el edificio mejorado es de 406 kWh al año y su consumo de calefacción es de 743 kWh al año. El horizonte de evaluación será de 20 años. Aquí podemos ver un ejemplo del edificio, que sería un edificio pequeño de oficinas, donde una de las medidas a tomar es el cambio de cristales de ventanas. Ya dijimos que el de referencia tenía cristales simples y el mejorado va a tener cristales de VH. Y un aumento en la aislación en los muros, donde el de referencia no poseía aislación en el muro, o sea, solamente era un muro de hormigón, mientras que el mejorado va a tener un sistema de aislación ACE de 50 milímetros. Aquí podemos ver los consumos ya simulados en el software de simulación. Este es el edificio de referencia y podemos ver que llega a un pic de más de 1.200 kWh al mes, que es en julio, teniendo consumos de calefacción bastante altos entre mayo y septiembre. Y el consumo del edificio mejorado, donde podemos ver que los PIC son mucho menores en calefacción, llegan un poco más de los 120 kWh en julio en comparación a los 1.200 kWh, o sea, una reducción casi del 90%. Y en refrigeración también tenemos una ligera reducción, ya que, por ejemplo, en enero se alcanzaban los 450 kWh por mes en el edificio de referencia, mientras que en el edificio mejorado es un poco más de 200 kWh al mes en enero. ¿Qué es lo primero que debemos realizar para poder hacer nuestro flujo de caja? Es el cálculo de la inversión. En este paso debemos costear las medidas de eficiencia energética implementadas para cada caso, donde en el edificio de referencia tenemos 163 metros cuadrados de muro, pero no tiene AVES, así que no tiene valor. Las ventanas son 29,59 metros cuadrados, 29,59 metros cuadrados por 23.596 pesos al metro cuadrado, lo que nos da un total de 698.206 pesos. En el caso del sistema de climatización, para el edificio de referencia costaba 4.412.547 pesos, dando en total una inversión de 5.110.753 pesos en el edificio de referencia. En cambio, en el edificio activo son las mismas superficies que el edificio de referencia, pero el muro tenía un sistema AVES, lo que enteraba a un total de 166 metros cuadrados por 2.954 pesos al metro cuadrado. Daba 490.512. En el caso de las ventanas era 29.559 metros cuadrados por 63.990 pesos al metro cuadrado, lo que daba 1.893.464 pesos.
Y el sistema de aire acondicionado que costaba 9.271.743 pesos, lo que al finalmente entraba 11.615.719 pesos para el edificio mejorado. Además, establecemos lo siguiente, que los costos de mantención de cada año se calculan como un 20% de los costos de operación, mientras que los costos de reposición son iguales al 25% de los costos de operación, pero los costos de reposición solo ocurren en años pares de evaluación, o sea, cada 2 años tenemos reposición y mantención se hace todos los años. Estos valores ustedes los pueden fijar según los historiales que manejen de los de edificios anteriores o de información que le hubieran dado administradores de edificios, constructoras, etc. Los costos de energía eléctrica poseen un reajuste de 1,5% de manera anual. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si el kilowatt hora este año vale 100 pesos, el kilowatt hora eléctrico vale 100 pesos, el próximo año va a valer 101,5 y el próximo año va a valer 101,5 por 1.015 y así se van reajustando todos los años. Ya. Y con todos estos datos que debemos calcular y obtener de nuestras fuentes historiales, procedemos a realizar los flujos de caja. O sea, nos faltan los costos de operación. Los costos de operación serían los costos de los consumos multiplicados por los precios. Tenemos que el costo promedio del kilowatt hora eléctrico en Talca es de 110 pesos y usamos solamente sistemas eléctricos. Entonces, el costo total de nuestra refrigeración sería nuestro consumo de la refrigeración multiplicado por los 110 pesos. Lo mismo con calefacción para ambos edificios. De esta manera, y como podemos ver el cálculo aquí, el costo de operación del edificio base es de 677.820 pesos, mientras el costo de operación del edificio objeto es de 126.467 pesos. Y con esto podemos realizar nuestro flujo de caja. Aquí tenemos la evaluación para el caso de referencia en los primeros 10 años, pero nosotros también lo vamos a realizar. ¿Qué necesitamos para hacer el flujo de caja? Una de las herramientas más utilizadas es la herramienta Excel, por su simplicidad, porque está al alcance de todos y porque es súper fácil de usar en tablas. Es importante manejar, dijimos que tenemos 20 años de operación, por ende tenemos 20 columnas. ¿Y cuáles son nuestros costos de operación? Calefacción y refrigeración, no tenemos más. Disculpen. Tenemos el costo de mantención, el costo de reposición, inversión, total HVAC, que es el total solo de calefacción y refrigeración, el flujo de HVAC, que es lo mismo, solamente el flujo del bundle, del flujo de valor actual neto del HVAC, el flujo VAN y el flujo VAN acumulado, que a lo mejor son un poco complejos verlo ahora, pero bueno, vayamos dando el ejemplo, lo vamos a ir viendo cómo se arman y viendo su significado. ¿Qué tenemos? Vamos para el edificio base. Primero que todo tenemos la inversión. La inversión nosotros conocíamos que el edificio de referencia era de 5.110.753. Ahora, esto es importante ponerlo en negativo, porque es un flujo que no estamos ganando, estamos pagando 5 millones. ¿Hay algo más? No. Entonces, los totales, ¿cómo vamos a armar los totales? El total se arma como el costo de operación, más el costo de mantención, más el costo de reposición, más la inversión. El total HVAC era la suma de los consumos del costo de calefacción más refrigeración. O sea, calefacción. El flujo VAN HVAC. El año 0 no tiene flujo VAN. Porque en el año 0 el flujo VAN es el mismo que el flujo es el mismo que el total. O sea, acá el total es el mismo y el acumulado es el mismo. El año 0 se setea distinto a todos los demás años. Ahora vamos por el año 1. Tenemos la calefacción.
¿Cuánto estaba en el edificio base? ¿Cuánto teníamos de consumo de nuestro... Acá, en calefacción hayamos consumido en el edificio base 522.610 pesos, que era la multiplicación de 4.151 por 110. 4.751 por 110. Y en refrigeración era 1.411 por 110. 1.411 por 110. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Es el consumo por el costo kilowatt hora eléctrico. En este caso, el consumo por el costo kilowatt hora eléctrico. Entonces, los costos de operación serían la suma de los costos de calefacción y los costos de refrigeración en este caso, porque no estamos cambiando nada más. Si ahora estamos cambiando artefactos sanitarios, hay que colocar el costo de metros de agua potable, el costo de metros de agua de alcantarillado. Estamos colocando iluminación por cambio de luminarias, costo eléctrico de iluminación, etcétera. O sea, el costo de operación, todo lo que vaya asociado a la operación. En este caso, en este ejemplo, solo estamos viendo calefacción y refrigeración. Ahora, al igual que la inversión, esto no es un ingreso, es un egreso, porque se paga por esta iluminación. Ahora, los costos de mantención eran igual al 20% del costo de operación. O sea, sería el costo de operación por el 20%. Los costos de reposición eran cada vez que hubieran años pares. Entonces, esto es si es par. Si el año es par, esto toma un valor del costo de operación por el 25%. Pero si es impar, toma un valor de 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta fórmula? El si es un condicional. Esta es la condición. Lo vamos a ver acá. El si es un condicional. ¿Cuál es nuestra prueba de condición? Preguntamos si la celda del año es par. Si esto es verdadero, tomaría el valor del costo de operación por un 25%. Si esto es falso, toma el valor 0. La inversión no se invierte nada. Entonces los totales vienen dados como los costos de operación, más los costos de mantención, más los costos de reposición. Que sería, ¿cuál es el costo total entonces del año 1? 813.384 pesos. El total HVAC es la suma de los costos de calefacción con los costos de refrigeración. Y ahora, el flujo van de HVAC. Esto es tomar los valores del totales de HVAC y traerlos a valor presente. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace tomando el valor total de HVAC, dividirlo por 1 más la tasa de descuento que nosotros impusimos, que en proyectos de construcción la más comúnmente usada era 0,1, y esto elevado a el año, que sería la celda del año. Pero en este caso, aquí hay que hacer un análisis, en este caso le vamos a restar 1, porque vamos a suponer que los cambios no son tan importantes como para que se realizan en más de un año. O sea, realizamos los cambios y en el mismo año estamos operando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se dan cuenta de que esto está bueno, que esto está bien? Porque tiene que quedarles el mismo valor, pero solo para el año 1 o para el año que ustedes de inicio. En este caso podría ser el año 0, el inicio, no sé. Pero en este caso es el año 1. O sea, solo de esa manera que se dan cuenta que este valor está bueno. Si les da el mismo valor, pero solamente para el año inicio, está bien. Y el flujo van sería los totales, la misma fórmula que ocupamos antes, dividido por 1 más nuestra tasa de interés, tasa de descuento, no interés, disculpen,
elevado, uy, elevado a el año menos 1. Aquí nos da lo mismo. Y ahora, el flujo van acumulado tiene una fórmula especial, que es la suma del flujo van del año anterior, el flujo van acumulado del año anterior, más el flujo van acumulado del año actual. Entonces vamos acumulando los costos, vamos acumulando los gastos. ¿Qué nos decíamos? Que el precio del kilowatt hora eléctrico se está ajustando a un 1,5% de manera anual. O eso nosotros descubrimos del estudio que hicimos al kilowatt hora eléctrico y dijimos, sí, mira, en el tiempo siempre en promedio se reajusta a un 1,5% anual. Entonces, ¿cómo calculamos esto? La multiplicación del costo anterior total porque suponemos que seguimos consumiendo la misma cantidad de kilowatt hora eléctricos, o sea, si hay un aumento habría que cambiarlo, habría que hacer más cambios, pero como estamos suponiendo que es la misma cantidad, vamos a dejarlo así. O sea, sería el costo de calefacción del mes del año anterior por un 100% más un 1,5%. Entonces nos aumenta un poquito. El costo de refrigeración se va a calcular de la misma manera, por ende copio la celda y la pego. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que está bien? Porque tiene que aumentar un poquito. El costo de operación del año 2 se arma igual que el costo de operación del año 1, que sería la suma de ambos costos. El costo de mantención se arma igual que el costo de operación del año anterior, que sería el costo de operación por el 20%. Y el costo de reposición ahora debería aparecer, por lo que vamos a copiar la fórmula que armamos de manera anterior y la vamos a pegar. Y ahora sí tenemos, porque la condición de que el año sea par se ha cumplido. Entonces es positiva y por ende tenemos un valor. Inversión no tenemos y los totales sería el costo de operación más el costo de mantención más el costo de reposición. El total HVAC sería la suma del costo de calefacción más el costo de refrigeración. El flujo van HVAC tendríamos que copiar esta fórmula y pegarla acá. Nos debería dar un poco menos que el año anterior, porque el valor del dinero es menor a mayor paso el tiempo. Lo pegamos y nos da menos. Esto es efecto de la tasa de descuento. Copiamos acá la fórmula del flujo van, la pegamos y también. Si se dan cuenta aquí nos da más. ¿Por qué nos da más? Porque tenemos un nuevo costo que es el costo de reposición. Y eso hace que aumente el gasto total del año. Por ende, el descuento no va a alcanzar, no va a ser suficiente para que baje de lo que teníamos consumido, de lo que habíamos gastado el año 1. Pero el año 3, que no deberíamos tener reposición, deberíamos ver una baja. Y el flujo acumulado, que sería la suma del flujo van más el flujo acumulado. Veamos el año 3. Como ya vimos que nuestras fórmulas sirven para años impares y pares, podríamos copiarla entera y pegarla y ver qué es lo que pasa. Ya. ¿Funcionó? Sí. Podemos ver cómo el flujo van ahora es menor. ¿Por qué? Porque no tenemos ese costo. Si ustedes dan cuenta, el total es mayor que el del año 1. Claro, porque hubo un recargo ya de 2 años de 1,5% sobre el precio kilowatt hora eléctrico. Pero el flujo van, que es, si esa plata la tendríamos al año 1, es menor, porque la tasa de descuento ya hizo su efecto. Como tenemos la fórmula ya correcta, la podemos pegar en todas nuestras columnas, perdón. Y podemos ver cómo en el año 20, si bien el total sube a 1.304.000 pesos,
Si ese dinero se trae al año 1, vale 213.000 pesos, que es lo que aplica la tasa de descuento. Entonces, en 20 años, el costo acumulado de este edificio fue de 14.371.263 pesos. Ahora vamos a copiar esta hoja y le vamos a poner mejorado. Y vamos a hacer nuestro edificio mejorado. ¿Cuánto era la inversión del edificio mejorado? El edificio mejorado tenía una inversión de 11.615.719. ¿Cuáles eran los consumos del edificio mejorado? El edificio mejorado tenía una calefacción de 406 kWh año. Entonces, cambiamos los 400 y lo cambiamos por 406. Y el edificio mejorado tenía 743 kWh al año en refrigeración. Entonces, 2.411 los cambiamos por 743. Y la inversión, súper importante, que era negativa porque es un egreso. Ya. Y como teníamos todas las fórmulas asociadas a la primera columna, todo lo demás se cambió de manera inmediata cuando nosotros hicimos la copia. O sea, nosotros copiamos nuestra base, creamos una copia de esa hoja y como viene con las fórmulas listas, solamente la pegamos y cambiamos los valores de consumo y ya tenemos todo armado. Donde este edificio tiene un consumo de un costo total de 13.342.484 pesos. Ese es el costo energético que tiene el edificio. Entonces, a simple vista, ya podríamos decir, sí, este edificio es rentable porque recupera la inversión, pero cuando la recupera, en cuanto la recupera, nos falta el último paso, que es crear el incremental. Para esto, nuevamente creamos una copia de cualquiera de las dos hojas y le colocamos incremental. Ahora, como decíamos, el incremental es la resta que existe del mejorado menos el base. Y esto se aplica para todos, excepto para los que dicen van. O sea, copiamos esta celda y la copiamos en todos, excepto los que sean van. De hecho, lo podríamos copiar solamente hasta inversiones, como totales en la suma, y vamos a tener el mismo resultado. Así que ya, lo copiamos excepto en los totales. Ya. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que de manera incremental, tenemos que realizar una inversión mayor de 6.504.966 pesos. Y esto lo sabemos porque tenemos un valor negativo. Entonces, claro, porque la inversión del edificio mejorado era de 11.615.000 y la del base de 500.110.000. Entonces, finalmente tenemos que realizar más inversión. Pero en costos de operación, al año 1, tenemos un ahorro, porque ahora ya no tenemos el negativo, por ende es un ahorro, de 551.430 pesos, que sería la resta entre los menos 126.390 menos 677.820. Y al ser este valor mucho más negativo que este, el total nos da positivo. Y esto va ocurriendo con todos los costos. Y aquí vemos cómo el flujo acumulado va disminuyendo. Partimos con que teníamos el año 0 tenía una pérdida de 6.504.966. Esto debido a la mayor inversión que realizamos, pero fuimos obteniendo año a año un pequeño ahorro que nos fue reduciendo esta inversión. Y aquí vemos cómo se va reduciendo para cuando llega al año 15. En el año 15 ya tenemos la recuperación de la inversión. Entonces, como en este año se obtuvo
se obtuvo el primer valor positivo en el flujo van acumulado. Este año es el año del retorno de la inversión. Y finalmente tenemos un van de 1.028.779 pesos. Esto quiere decir que a valor actual, la aplicación de este proyecto nos trae una retribución de 1.028.779 pesos. Por lo tanto, para lo que se invirtió, que fue de 6 millones y algo, no representa a lo mejor una inversión muy, muy tentativa, pero sí es rentable. No sé si es tentativa, pero es rentable. Ahora, ¿qué pasa si hubiéramos evaluado el proyecto a 10 años? Tenemos un van negativo de menos 1.300.000 pesos. O sea, hacer la mejora a valor actual nos hubiera costado 1.300.000 pesos en total. Por ende, no sé si el proyecto hubiera sido muy rentable. Es por esto que el horizonte de evaluación cambia mucho el resultado. Al igual que lo hace la tasa de descuento, como lo vimos en ese gráfico, que la tasa de descuento puede cambiarnos el resultado. Aquí lo vamos a ver de manera esquemática. ¿Qué pasa si la tasa de descuento es del 20%? O sea, ahora en vez de ser 0,1, tiene que ser 0,2. Vamos a copiar esto hasta el final y lo vamos a copiar en todas, porque todas están con el 0,1. Si hubiera sido del 20%, a los 20 años no tenemos recuperación de la inversión. Tenemos aún un VAN negativo y cada vez va a ser más difícil recuperarlo porque el flujo VAN cada vez va siendo menor, ya que entre más pasa el tiempo, el dinero de ese año menos vale en el año actual, en el año 1. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el caso hubiera sido al revés? Si hubiéramos tenido un 5% de tasa de descuento. Con un 5% de tasa de descuento, la inversión se recupera al año 11 en comparación al año 15, que era un 10% de descuento. Y al año 20 ya tenemos una recuperación, un valor VAN de 4.270.000. O sea, si la tasa de descuento por invertir 100 millones más a 20 años ya recuperamos toda la inversión y además ganamos 4.270.000 pesos en ahorro. O sea, un VAN total, considerando la inversión, fue una distribución de más o menos 10 millones de pesos. Tiene sentido hacer la inversión, o sea, es tentable. Vamos a volver al valor original, que era el 10%. Entonces, es por eso que es muy importante la selección también, tanto de los años de evaluación como la tasa de descuento que se escoja. Una tasa de descuento, como lo podemos ver, 5 puntos porcentuales distintas, nos puede cambiar mucho la conclusión del estudio. Es mucho lo que nos puede alterar los resultados y es por eso que es importante obtenerla de manera fiable, porque si no, podemos estar engañados y por culpa de ese engaño a lo mejor realizar una inversión que no era tan rentable. Por lo tanto, es bueno usar una tasa que esté establecida o un poco conservadora. Entonces, finalmente, podemos concluir que nuestro flujo de caja fue positivo. Ahora, vamos a resumir una vez más lo que hicimos. Primero hicimos el flujo de caja del edificio de referencia, donde acá tenemos la suma de los costos de operación y acá los valores obtenidos en el cálculo costo de operación. Recuerden que esto era el costo de kilowatt hora eléctrico, que era de 110 pesos por el consumo de calefacción,
en el edificio de referencia y lo mismo en el edificio de refrigeración, el edificio de referencia para refrigeración. 110 pesos de kilowatt hora eléctrico por el consumo de eléctrico en refrigeración. Ahora estos están en miles de pesos, por eso lo están para poder verlos aquí en la pantallita. Luego, los valores obtenidos reajustados con 1,5% al año. Los costos de mantención, que son igual al 20% del costo de operación, y el costo de reposición, que es igual al 25% del costo de operación, pero solo cuando existe, cuando es año par, o sea, en el año 2, en el año 4, en el año 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 respectivamente. La suma de todos los egresos, o sea, sería la suma de los costos de operación, costo de mantención, reposición e inversión. La suma de los costos de calefacción y refrigeración. El flujo van HVAC, que sería el valor total actual neto total HVAC, que es lo que estamos calculando, que eso sería igual al total HVAC, que es el valor que calculamos anteriormente, que es la suma de los costos de calefacción más refrigeración, dividido por 1 más la tasa de descuento elevado al año, que en este caso usamos el año menos 1 porque consideramos que el año 1 era el mismo que el año 0. Al final esto lo hicimos solamente para diferenciar el año de inversión o la inversión en sí. El flujo van total, que es el total del año, o sea, el valor que es la suma de los costos de operación, mantención, reposición e inversión, dividido por 1 más la tasa de descuento, que da el 10%, elevado al año, que en este caso era el año menos 1. Y el flujo van acumulado, que era el flujo van del año anterior, más el flujo van de este año hacia el flujo van del año acumulado. Y así se va armando cada año. Se hace lo mismo de manera larga para los 20 años y nos daba que este edificio tenía un costo energético de 14.371.000 pesos. Ahora hacemos lo mismo para el edificio mejorado, donde tenemos costos que son menores que los costos del edificio de referencia, pero con una inversión mayor. Hacemos lo mismo para los 20 años y nos da que este costo era de 13.342.000. Con esto hacíamos el incremental, tirar la resta entre uno y otro y podíamos ver cómo la inversión seguía siendo negativa, que es lo normal porque en el edificio mejorado invertimos más que en el edificio de referencia, pero como los costos de operación eran positivos, que es lo normal porque al invertir más tenemos un mejor rendimiento energético, por ende tenemos que tener un ahorro año a año. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, el ejemplo del costo de refrigeración del edificio mejorado, menos el costo de refrigeración del edificio de referencia, que nos da un ahorro de 76.000 pesos en el año 3. Finalmente tenemos el flujo van acumulado, donde nos da que el año 15 obtuvimos nuestro primer flujo positivo acumulado, lo que significa que en este año se recuperó la inversión. Y que al final del periodo de inversión de los 20 años, el flujo van acumulado es positivo, y por ende en este edificio tuvimos un ahorro total de 1.029.000 pesos. Ahora, como resumen del módulo, el flujo de caja es una herramienta que nos permite evaluar el rendimiento económico que tendrá un proyecto a implementar, que dependiendo del horizonte de evaluación que se escoja, la conclusión del estudio puede variar, como lo vimos en el ejemplo, que a 10 años la inversión no se recuperaba, pero a 20 años sí. Los costos más comunes son los costos de operación, mantención, reposición e inversión. Las conclusiones que se deben realizar sobre el flujo de caja, se deben realizar sobre el flujo incrementado, que es la diferencia entre los flujos de objeto y flujo base. Porque en el flujo incrementado donde se ven los ahorros, como lo vimos acá. O sea, todos los otros eran de costos, se dan cuenta costos y todos eran negativos, pero en este tenemos positivo porque en este podemos ver los ahorros. Que si el van del flujo incremental es positivo, el proyecto es rentable. Es rentable, pero no quiere decir que sea tentativo. Hay que tener ahí cuidado, ya que un proyecto con un van muy pequeño para esperar 20 años no puede ser puede ser rentable, pero no puede ser muy tentativo, ya que podría haber mejores opciones de inversión. Es por eso que es importante realizar varios flujos de caja para ver qué tiene más impacto. En este caso solamente realizamos uno porque estamos aprendiendo y porque es el ejemplo. Acá tampoco no está, pero es muy importante el hecho de la tasa de descuento. Como lo vimos, una diferencia en la tasa de descuento puede cambiar mucho cuánto se va a ahorrar finalmente, cuán rentable va a ser el proyecto y en cuánto tiempo se va a recuperar.
Muchas gracias por su atención. Espero que les sirva este módulo.